Bueno, entonces ahí están. Vamos a ver estos ejercicios de estequiometría de gases y presiones parciales. Bueno, si ya revisaron la parte que les puse de leer el capítulo del libro de química, ahí venían unos ejemplos, ¿no? En realidad, para esto de estequiometría, pues simplemente tenemos que tener una reacción balanceada y a partir de la reacción, pues hay que encontrar lo que se pide utilizando la ecuación de estado del gas ideal y lo que necesitamos de estequiometría. Por lo general, pues lo que hay que encontrar pues es el número de moles o el volumen o la masa, ya sea de algún reactivo o de los productos. Esos son los problemas básicos de este tipo, ¿sí? Basados en una reacción. Y luego pues, utilizar las relaciones estequiométricas para llegar a lo que se pide. Por lo general, pues necesitamos utilizar la reacción para ver cómo están relacionados los números de moles de productos con reactivos. ¿Ok? Ya no tenemos así, no hay un método específico de solución, sino es de acuerdo a las condiciones del problema, pero eso es lo que necesitamos. Primero, relacionar lo que necesitamos y utilizar la ecuación del gas ideal en algún momento. Entonces, fíjense, aquí tenemos para esta primera reacción, esto es yoduro de potasio que reacciona con cloro, con dicloro, y produce cloruro de potasio y yodo en gas o yodo gaseoso. ¿Sí? Aquí ya la reacción está balanceada, pues siempre hay que checar así rápido si está balanceada la reacción. Aquí está, ya está balanceada. Y luego acá dice que si se producen 8.5 litros de gas de yodo a TPE, hay que encontrar el número de moles producidos del gas de yodo y cuál es la masa que se utilizó del yoduro de potasio para producir ese número de moles del gas de yodo. Bueno, aquí esto de TPE, acuérdense que es temperatura y presión estándares. ¿Ok? Entonces, no sé si ya se los había mencionado antes, pero creo que en algunos de los videos venían, ¿no? Esto de TPE es simplemente temperatura y presión estándar. Y los valores que se toman aquí, pues es una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. A esta combinación le llamamos temperatura y presión estándares. 0 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones, hay que ver cuál es el número de moles producidos de gas de yodo si tenemos acá esta reacción. Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a copiar acá otra vez. Me voy a poner aquí la reacción. Pues tenemos 2 moles de yoduro de potasio en una solución acuosa, más que reaccionan con un mol de dicloro en gas, produce 2 moles de cloruro de potasio también en solución acuosa, más el yodo en gas. ¿Ok? Entonces, lo que nos piden encontrar es el número de moles de el gas de yodo producido
Esto es lo que hay que encontrar. Y la masa que reaccionó del yoduro de potasio. Estas son las dos cosas. Entonces, aquí podríamos utilizar la ecuación del gas ideal directamente, porque tenemos, bueno, y tenemos la condición de que estamos a temperatura y presión estándares, ¿no? Entonces tenemos la temperatura, que son 0 grados centígrados. Y una vez lo podemos poner en Kelvin. Tenemos la presión, que es una atmósfera. Entonces tenemos temperatura, presión. Necesitaríamos el volumen. Y de ahí podríamos despejar el número de moles. ¿Okay? Bueno, pues tenemos el volumen también porque dice que se producen 8.5 litros, ¿no? del gas de yodo. También tenemos volumen. Tenemos temperatura, presión, volumen. Directamente de la ecuación del gas ideal, pues podríamos despejar el número de moles directamente. No lo voy a hacer así para que veamos a qué corresponde un mol de gas ideal que está ATP, que ese es un dato que se van a encontrar con frecuencia. Entonces, aunque se pueda hacer así directo con la ecuación del gas ideal, vamos a hacerlo primero calculando qué volumen ocupa si tenemos un mol de gas ideal a temperatura y presión estándares. ¿Okay? Entonces, para eso, pues simplemente despejamos el volumen de la ecuación del gas ideal y vamos a utilizar un mol. Ahorita vamos a suponer que tenemos un mol y justo vamos a utilizar esta presión y temperatura estándar. Aquí nos conviene utilizar el valor de R en atmósferas y litros. Ponemos 0.08206. Esto era litros por atmósfera. Per mol por Kelvin. La temperatura de 273.15. Kelvin, sí, pues todo está dividido entre 1. Voy a poner aquí, entre la presión de una atmósfera. Entonces, realmente, pues nada, hay que hacer esta multiplicación. La constante está R por el 273.15. Y eso les debe dar si lo hacen ahí rápido, debe dar como 22.4, ¿no? Váyanlo checando. Litros. Entonces, este es un resultado que podemos utilizar ya después para no estar haciendo esto cada vez. Pues acuérdense de este resultado. Un mol de gas ideal ATPE siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros. ¿Okay? Este pues, es un resultado que conviene que se aprendan. Un mol de gas ideal ATPE ocupa un volumen de 22.4 litros. Bueno, entonces, ya con este dato, pues podemos sacar, como ya tenemos aquí el volumen que tenemos, que se produce del gas de yodo, podemos utilizar una relación estequiométrica que a final de cuentas todas las relaciones estequiométricas pues, son simples reglas de 3, ¿no? Entonces ya sabemos que un mol con estas condiciones equivale a 22.4 litros y tenemos 8.5 litros. Pues simplemente tenemos que ver aquí
a cuántos moles equivale. Es una simple regla de 3. Y lo que tenemos entonces es que el número de moles del gas de yodo pues, va a ser igual a 8.5 litros por un mol entre 22.4 litros, ¿no? A punto 37. ¿Eso es lo que da ya? Sí. Ok. Dividido acá entre 2.5 litros da 0.37. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, pues como les decía, pues esta primera parte se podía sacar directamente con la ecuación de estado de gas ideal, porque ya tenemos estos 3 datos, pero lo quise hacer así para tener esta relación, que se la aprendan, y esta pues ya la ocupamos siempre. Si queremos sacar, si estamos bajo estas condiciones de TPE, tenemos el volumen, queremos el número de moles, pues utilizamos la regla de 3, o igual si tenemos el número de moles y queremos el volumen, pues también utilizamos esto directamente. Bueno, entonces esa parte es sencilla. Y luego queremos la masa del yoduro de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de este producto se utilizó? ¿No? Y pues para eso tendríamos que utilizar aquí la reacción balanceada. Primero necesitamos saber a cuántos moles tenemos acá, cuántos moles se consumieron del yoduro de potasio. Ya tenemos aquí que ocupamos 0.37 moles y la relación entre el yoduro de potasio y entre el gas de yodo y el yoduro de potasio es de 1 a 2 de la reacción balanceada. ¿Sí? O sea, por cada mol de yodo, de gas de yodo, se ocupan 2 moles de yoduro de potasio. Si tenemos 0.37 moles de lo multiplicamos por 2, eso nos da acá, esto de acá, ¿no? El número de moles del yoduro de potasio que se utiliza. Y esto pues también se puede escribir con una regla de 3. O sea, si lo escribimos así, 0.37 equivale a 1 en la reacción balanceada, y acá pues no sabemos cuántos moles tenemos de yoduro de potasio, eso equivale a 2 en la reacción balanceada, entonces podemos obtener aquí directamente el número de moles del yoduro de potasio. Simplemente multiplicamos 0.37 por 2, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? 0.74, ¿no? Sí, profe. Entonces, ahí rápido, el número de moles que se consumieron del yoduro de potasio. Lo que queremos es la masa que se utilizó. Entonces, para eso, ese es un dato que no tenemos, pero ese lo podemos buscar rápidamente. Necesitamos la masa molar del yoduro de potasio. ¿Sí? Entonces, si buscan la masa molar del yoduro de potasio, se lo ponen ahí en el buscador y se les da así rápidamente. Esa debe ser, esa es... Me la pongo acá con la M mayúscula para indicar que es la masa molar. Es de 166, ¿no? Punto 00 no sé qué, pero vamos a aproximarlo a 166, ¿no? Es 0.0028 gramos mol, profe. Ok, 0.0028, entonces lo dejamos en 166.
Acuérdense, la masa molar siempre está en gramos sobre mol, ¿no? ¿Sí? Entonces, si queremos la masa en gramos, pues simplemente multiplicamos, ya tenemos el número de moles y la masa molar, multiplicamos número de moles por masa molar, se cancelan los moles y nos queda la masa en gramos. Si queremos, le pongo la M minúscula para indicar que esta ya es la masa común y corriente del yoduro de potasio, pues es el número de moles por su masa molar. Entonces, simplemente multipliquen el 0.74 por el 166. ¿Y cuánto da ahí? 122.84. 122.84. Acá 123, ¿no? Supone 122.8 gramos, ¿no? Al multiplicar estos dos, se cancelan los moles y nada nos quedan los gramos. Y ya está. Eso es lo que queríamos, ¿no? Y ya tenemos las dos. Entonces, todos estos problemas de estequiometría pues, son así de este tipo. Ya sea que tengan que encontrar el volumen de lo que se produce o de lo que reacciona, o el número de moles o la masa. Digamos que esas son las preguntas típicas. Bueno, si nos regresamos acá. Okay. Y tenemos sulfato de amonio. Es un fertilizante importante que se puede preparar reaccionando amoníaco con ácido sulfúrico. De acuerdo con esta reacción. Ok, entonces este es el amoníaco que reacciona con ácido sulfúrico y produce esta cosa que es sulfato de amonio que se utiliza como fertilizante. Ok, aquí tenemos que encontrar el volumen de amoníaco que se requiere para que reaccionen 150 kilogramos de ácido sulfúrico bajo estas condiciones, a 20 grados centígrados y 25 atmósferas. Bueno, entonces ya tenemos acá la reacción balanceada. Tenemos la masa del ácido sulfúrico. Y bueno, tenemos la temperatura y la presión. Y aquí lo que queremos encontrar es cuánto necesitamos de amoníaco, el volumen del amoníaco necesario para que reaccionen estos 150 kilogramos de ácido sulfúrico. Y vamos acá de regreso. Entonces, tenemos la reacción. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos los 150 kilogramos, ¿no? Y bueno, esto de una vez vamos a pasarlo a gramos y vamos a utilizar otra vez la masa molar. Ahora necesitamos la masa molar del ácido sulfúrico. Entonces, acá nos quedarían 150,000 gramos de ácido sulfúrico. Busquen la masa, sí, la masa molar del ácido sulfúrico. Y esa debe de ser como 98.1, creo que es el dato que tenían. Sí, profe, 98.079.
Ok, entonces vamos a aproximarla a 98.1. Acuérdense que es gramos sobre mol. Pues aquí no se multiplica, pues si multiplicamos esto por gramos sobre mol, pues nos queda gramos al cuadrado. Entre moles o no necesitamos. Lo que quiero aquí es primero encontrar el número de moles. Casi siempre, pues primero necesitan encontrar el número de moles para que los puedan relacionar con la reacción balanceada. Y ya después vemos cuál es la variable que necesitamos, si el volumen o la temperatura o lo que sea. Entonces aquí tenemos que dividir entre la masa molar. ¿Okay? Como la masa molar es gramos entre mol, si dividimos es igual a multiplicar por mol entre gramo. Se cancelan los gramos y nos quedan nada más moles. Entonces vamos a dividir, o lo que es lo mismo, pues multiplicar por el inverso de la masa molar. 1 entre 98.1 gramos sobre mol. Quedamos pegas del ácido sulfúrico. Se va a poner aquí, se vea medio feo. Más para ver si lo podemos hacer aquí todo junto. Entonces, bueno, aquí tengo esta es una mala anotación, déjenme quitar esto de acá. Tenía originalmente 150 kilogramos del ácido sulfúrico. Y luego, entonces, ya dividimos entre la masa molar y esto nos va a dar el número de moles de ácido sulfúrico. ¿Sí? Ya que tenemos el número de moles de ácido sulfúrico, acuérdense que el objetivo es ver acá cuánto nos gastamos de esto, ¿no? Cuánto se necesita de esto. Pues ya que tenemos el número de moles de esta parte, pues lo relacionamos con el otro reactivo que necesitamos, utilizando la ecuación balanceada, que esto también es de 2:1. ¿Sí? Y con eso lo que vamos a encontrar es el número de moles de esta cosa, ¿no? Del amoníaco. Entonces, como lo podemos escribir aquí directamente, podemos hacer una regla de 3 como en el otro, ¿no? Pero no más quiero ponerlo aquí así todo directo, como se acostumbra también luego en las relaciones estas geométricas. Entonces lo que quiero son los moles del amoníaco, ¿no? Eso lo pongo arriba. Dos moles de el amoníaco. Las relaciones de 2:1 con los moles del ácido sulfúrico. ¿Sí? A final de cuentas, pues todo se puede hacer por separado con una regla de 3 también, ¿no? Entonces, esto es la relación que viene de la reacción balanceada. Esto es simplemente para la masa que tenemos, obtener el número de moles dividido entre la masa molar. Entonces, fíjense, de aquí se va a cancelar la masa, nos quedan estos moles arriba, pues aquí están dividiendo. Los moles de ácido sulfúrico se cancelan con este. Nos quedan los moles de amoníaco. Serían 3058.1. Ok. 3058. Bueno, vamos a dejarle el punto 1 ahí. Esto lo que nos da, pues, es moles de amoníaco. ¿Sí? Ya tenemos los moles de amoníaco. Esperamos que este se cancela con este. Este se va con este y nos quedan moles de amoníaco. Ya tenemos los moles de amoníaco. Lo que queremos, lo que nos están pidiendo es el volumen, ¿no? Cuántos litros se utilizaron de amoníaco. Tenemos la temperatura y tenemos la presión, tenemos el número de moles. Entonces ahora sí ocupamos la ecuación del gas ideal.
Y vamos a despejar el volumen, ¿no? Y quedamos que, bueno, ahorita pongo la temperatura. Queremos el volumen. Y pues de una vez lo despejamos de la ecuación del gas ideal. Utilizamos el número de moles de amoníaco que acabamos de encontrar. La constante, pues también usamos la de atmósfera litros. El mol Kelvin. La temperatura que decía ahí el problema eran 20 grados, ¿no? Acuérdense que aquí todo tiene que estar en kelvins. Pues eso quedaría 293, ¿no? Punto 15 kelvins y la presión que nos dan que es de 25 atmósferas. Y ya está, nada más hagan esa operación y esto nos debe dar en litros directamente. Deberían de ser bastantes litros, ¿no? Como 3000. De hecho, son 2942.61. Ok, 2942.6. Esto podríamos aproximarlo de una vez a 2943, ¿no? Litros. Entonces, este es el volumen de amoníaco que necesitamos para que reaccionen estos 150 kilogramos de ácido sulfúrico. Y ya está. Bueno, entonces todos los problemas de estos de estequiometría pues son así de este tipo, ¿no? Por lo general pues se tiene que utilizar la masa molar, ya sea para encontrar el número de moles o el número de, o los gramos, la masa común y corriente. Y luego pues utilizar la reacción balanceada. Y al final o al principio utilizar la ecuación del gas ideal. Bien. Entonces estos ya están. Vámonos a estos de presiones parciales. Y, bueno, antes de hacer estos de presiones parciales, pues nada, vamos a repasar así rápido qué significa esto. Déjenme ver, así el 3 ya es de presiones parciales y el 4 también. Bueno. Ok, entonces, esta de presiones parciales pues es simplemente suponer que tenemos una mezcla de gases, ¿no? Sí, lo más sencillo es considerar al principio, pues nada más dos, ¿no? Si tenemos una mezcla de dos gases, vamos a ponerle A y B. Como están ahí mezclados, pues ambos ocupan un volumen B, o sea, tenemos un volumen común ahí a la mezcla. Por separado podemos escribir una ecuación de estado para cada uno de los gases. O sea, por ejemplo, si ponemos la presión del gas A, pues eso va a ser igual al número de moles del gas A por la constante, por la temperatura. Esta temperatura pues es común, suponemos que ya está en equilibrio nuestra mezcla. Entonces tienen un volumen en común
y temperatura también, como no. Vamos a ponerle T. El volumen. Y lo mismo para el otro tipo de gas que tengamos, pues va a tener una cierta presión, considerando únicamente cada tipo de gas por separado. El número de moles que tengamos del tipo B, la temperatura y el volumen son las mismas. Pues como le podemos asociar una presión a cada tipo de gas según la cantidad que tengamos, pues por eso se le llama presiones parciales. Únicamente. Y bueno, se le conoce también como la ley de presiones parciales de Dalton, porque es un hecho experimental que también se puede ver a nivel molecular, que la presión total de la mezcla, pues a final de cuentas va a ser la suma simple, la suma aritmética de las presiones parciales que tenga cada tipo de gas. Entonces, esta sería la presión total. Entonces, los podemos sumar. Pues aquí, si sumamos estas dos cosas, pues esto nos queda como la temperatura y el volumen son los mismos, y la constante, pues obviamente es la misma, pues los podemos factorizar de una vez. Y la suma de estas dos presiones parciales que nos da la presión total, pues va a ser, a final de cuentas, la suma del número de moles que tengamos de cada gas, multiplicados acá por RT entre B. Y esto, pues, a final de cuentas, es el número de moles totales que tengamos en nuestra mezcla. Entonces, esto lo podemos escribir como el número de moles totales. Y, bueno, aquí le puse una T mayúscula, no la confundan con la temperatura. Esto es nada más para indicar que es de total, ¿no? Lo mismo aquí. Lo cual, pues, es bastante obvio, ¿no? O sea, podemos escribir una ecuación de estado del gas ideal para la mezcla, que es lo que nos está diciendo esto simplemente. Aparte de que podemos escribir una ecuación de gas ideal también para cada tipo de gas. Bueno, entonces, por ejemplo, si dividimos, vamos a dividir uno de estos, la presión parcial del gas A entre la presión total, vamos a dividir esto entre esto, nos va a quedar acá Na por RT entre B entre Nt por RT entre B. Entonces, estos se cancelan, es lo mismo y nada, nos queda el número de moles del gas A dividido entre el número de moles total. Esto pues, es una fracción del número de moles, entonces esto se le llama fracción molar. Y se define, vamos a ver, se le llama, se le pone una X o una Y. Y esto le llamamos fracción molar, o sea, simplemente un número, una fracción menor que 1, obviamente. Y entonces podemos escribir las fracciones molares, pues así, ¿no? Como el número de moles de cada especie que tengamos de gas entre el número de moles totales, y eso también es igual a la presión parcial de cada especie entre la presión total. O sea, por ejemplo, si tenemos una mezcla de M gases o de ¿qué letra le pongo? Vamos a ponerle de K. Bueno, es que K también va. De
K gases. Entonces, la iésima presión parcial la podemos escribir como la fracción molar iésima multiplicada por la presión total. ¿Sí? O sea, para cada tipo de gas que tengamos desde 1 hasta acá. ¿Sí? Sí, dime. ¿Qué pasó, Andrea? Profe, Sí. la X, bueno, al lado de fracción molar, la X, ¿qué simbolito es al lado de la X? Es que no lo entiendo. Es una Sí, es una A nada más del subíndice de. Entonces que como aquí le puse A a entonces esta es A. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Déjenme ponerlo así para que sea más fácil. Si esta XI, pues va a ser el número de moles de la el iésimo tipo de gas entre el número de moles totales. ¿Sí? Y por lo que acabamos de ver, pues esto también es igual a la presión iésima que le corresponde a ese tipo de gas entre la presión total. ¿Sí? Y esto es lo que le llamamos la fracción molar. Entonces, nada más para generalizarlo, o sea, les había puesto nada más dos tipos ahorita en el principio, A y B. Podemos tener cualquier número de mezcla, ¿no? O sea, digamos que aquí está I, pues va de 1 hasta un valor K, lo que sea. Simplemente para ponerlo así en notación más general y no considerar nada más dos tipos. Y entonces, cada presión parcial, si la despejan de aquí, pues va a ser igual a la fracción molar correspondiente multiplicada por la presión total. Esto sería la presión parcial del iésimo tipo de gas, pues va a ser su fracción molar multiplicado por la presión total. ¿Ok? Por ejemplo, también si suman todas las fracciones molares, ¿cuánto tendría que darles eso? Así, sin hacer ningún cálculo, ¿cuál sería la suma desde I igual a 1 hasta acá de todas las XI? ¿Cuánto creen que dé? Nada más de ver esto. ¿No? ¿No lo ven? En el libro decía que daba 1, ¿no? Daba 1, sí. Pero si lo ven, ¿por qué o no? Pues simplemente estamos sumando todas estas, ¿no? Esta es la misma siempre, el número de moles totales. Lo pueden sacar acá de la suma. Pues nada, van a sumar todas las NI, o sea, N1 más N2 más N3 hasta NK. Si sumamos todos los números de moles, pues nos da otra vez el número de moles total, ¿no? Número de moles total entre número de moles total, pues es 1, ¿no? O sea, esto a final de cuentas sería sumar la N1 más la N2 y así todas hasta la NK. Cada una está dividida entre NT, o sea, este es un denominador común. Pues lo ponemos así. Y todas estas, esto sumado, pues si sumamos todos los números de moles que tenemos, pues a final de cuentas nos da otra vez el número de moles total, ¿no? Entonces esto es igual a NT entre NT, y por eso es 1. Bueno,
nada más para checar, ¿no? Si suman todas sus fracciones molares, les tiene que dar 1. Esto es todo lo que tenemos que saber de presiones parciales. Vámonos de regreso a los ejercicios. Acá están. Entonces, aquí el 3, pues este es un ejercicio estándar, o sea, este es bastante sencillo. Tenemos una mezcla de 3 gases. Esto es metano. Y este no me acuerdo, creo que debería ser etano, ¿no? Metano, etano. Y entonces esto es propano. O al revés, pero bueno. Tenemos estos 3 gases, ¿no? Metano, etano y propano. Una mezcla de esos 3 tipos de gases. Y tenemos aquí el número de moles de cada uno. Tenemos 0.31 moles de metano, 0.25 de etano y 0.29 de propano. Nos dan también la presión total de la mezcla, que es de 1.5 atmósferas. ¿Cómo encontrarían las presiones parciales de los gases? Pues esto está sencillo, ¿no? Como ya tenemos el número de moles de cada uno, lo suman y eso les da el número de moles totales. Dividen cada uno de estos entre el número de moles totales, pues y eso por lo que acabamos de ver, pues es justo la fracción molar. Y si ya tenemos la fracción molar de cada uno, pues multiplicado por la presión total, nos da la presión parcial, ¿no? Así justo como lo acabamos de escribir ahorita. Bueno, vamos a ponerlo de todas formas. Aquí está, ¿no? Tenemos cada uno de estos NI, en este caso pues iba de 1 a 3, tenemos 3 tipos de gases ahí. Si lo sumamos, pues nos da el número de moles totales. Pues ya tendríamos cada fracción molar. Cada fracción molar la multiplicamos por la presión total y eso nos da cada una de las 3 presiones parciales. ¿Sí? Bueno, entonces el número de moles total pues es simplemente sumar los 3, ¿no? Que era, ya se me olvidó cuánto era, 0.31 más 0.25 más 0.29. Da 0.85. 0.85. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, el del metano, CH4, la fracción molar del metano, pues es 0.31 entre 0.85, ¿no? Bien. Eso les da que 0.36, ¿no? Esto ya es un número, porque aquí tenemos una fracción de moles. O sea, esto ya no tiene unidades. Luego, la fracción molar del etano. Es 0.25 entre 0.85. Esto da 0.29. Y la fracción molar del propano. 3 aquí, 8. Este es 0.29. Y 0.85.
Y este da 0.34, ¿no? Ya tenemos las fracciones molares. De aquí, pues justo pueden checar este más este más este, les debe dar 1. ¿Sí? A veces no da exactamente el 1 por las aproximaciones decimales. Debe estar muy cercano al 1, ¿no? Y lo demás, pues es nada más escribir las presiones parciales. La presión total quedamos que era de 1.5 atmósferas, entonces ya es aquí directo, ¿no? La presión parcial del metano va a ser 0.36 por 1.5 atmósferas. Ahorita le ponemos cuánto es. La presión parcial del etano, 0.29 por la misma, 1.5 atmósferas. Y la presión parcial del, les dije, propano, ¿eh? Es 34 por 1.5 atmósferas. ¿Sí? Aquí el resultado pues ya nos da directo en atmósferas porque estos no tienen unidades. Bueno, el primero da 0.54. 0.54 atmósferas. Otro 0.43. 0.43. Y el último 0.51. 0.51. Ok. Y ya está, ¿no? Pues está muy sencillo, nada más pues, para ver cómo se utilizan estas relaciones. Así directo. Entonces vamos a hacer el último, que es un poquito más complicado, pero no mucho. Acá tenemos el óxido nítrico, reacciona con el oxígeno molecular de esta forma, ¿no? Para crear dióxido de nitrógeno o algo así. Que todos son gases. Y tenemos este dispositivo así en principio, ¿no? O sea, tenemos por acá el óxido nítrico separado del oxígeno. Cada uno está, tenemos aquí la válvula está cerrada. Este, pues, ocupa este volumen de 4 litros y está a una presión de 0.5 atmósferas. Y este ocupa un volumen de 2 litros y está a una presión de 1 atmósfera. Si abrimos la válvula, entonces van a reaccionar los dos gases con esta reacción para producir este, ¿no? ¿Sí? Este es un ejemplo, por cierto, de un proceso que es que es espontáneo. Es algo que todavía no hemos visto así con detalle, aunque creo que se los puse en un video, pero es algo importante. Si no lo vemos la siguiente clase, me recuerdan. Es un proceso espontáneo que ocurre así de manera rápida, ¿no? De manera súbita. Y sería no reversible. Es un proceso que no es reversible. Entonces, sería una expansión libre de un gas. Entonces, abrimos aquí la válvula y se mezclan. Los gases reaccionan para producir este. Bueno, entonces aquí dice, determina qué gases permanecen al final y encuentra sus presiones parciales, suponiendo que la temperatura permanece constante a... ¿Qué es esto? Creo que aquí hay un error. No, 298 es mucho. Y supongo que este 8 no va. El simbolito de grados se puso como 8 de alguna forma. Antes quítenle este de aquí. Debe ser 25 grados centígrados, ¿no? Entonces suponemos que la temperatura permanece constante a 25 grados centígrados. Entonces, fíjense, aquí tenemos
las presiones, estas no son las presiones parciales porque aquí todavía no están mezclados, ¿sí? Están por separados, es la presión de cada uno en su recipiente con su volumen. La temperatura pues sea la misma para cada uno, pero estas no son las presiones parciales. Las presiones parciales es una vez que estén mezclados, entonces, ¿cuál sería la presión de cada elemento de la mezcla? Lo primero que tendríamos que saber aquí es cuántos moles tenemos de cada cosa, ¿no? Porque pues eso lo vamos a necesitar. Entonces lo que podemos hacer es encontrar el número de moles del óxido nítrico porque tenemos su volumen, su presión y la temperatura y lo mismo para el oxígeno, ¿no? Con la ecuación del gas ideal. Vamos a hacerlo así. Entonces déjenme mover esto otra vez para acá. Y ahí está. Bueno, ahorita me recuerdan cuánto era de cada cosa, ¿no? Entonces, Sí, pues profe. vamos a utilizar la ecuación del gas ideal. De una vez, pues despejamos el número de moles, ¿no? Primero para el óxido nítrico, entonces ponemos la presión por el volumen entre RT. ¿Sí? Pues simplemente despejé el número de moles de la ecuación del gas ideal. Aquí pues tendríamos que ponerle, bueno, acuérdense que esta presión es la que tiene al principio, ¿no? ¿Okay? Quedamos que estaba inicialmente, decía que 0.5 atmósferas, ¿no? 0.5 atmósferas y su volumen era de 4 litros. Bueno, entonces acá la constante pues la ponemos otra vez en atmósfera por litro. Y mol Kelvin. Y la temperatura les dije que era 20 grados, ¿no? O sea, 298, 95 grados, ¿no? Sí, 298. profe, 25. Pues nos quedan kelvins 298.15. ¿Sí? Hacen esto y eso nos debe de dar el número de moles del óxido nítrico. Vamos a hacer lo mismo para el oxígeno, ¿no? Bueno, ahorita escribimos Vamos a poner de una vez el del oxígeno. Le pongo acá las mismas letras, pero acuérdense que son valores distintos para cada uno al inicial, ¿no? Lo que tienen en común es la temperatura nada más. Estaba a una atmósfera. Tenía un volumen de 2 litros. Por la temperatura es así lo mismo. 0.15. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto les da del primero?
Me dio 0.082 moles. Ok. 0.082. Entonces esto es lo que tenemos del óxido de nitrógeno y del oxígeno. Les debe de quedar 0.82 también. igual, ¿no? De hecho lo podemos ver de aquí, ¿no? Lo podemos ver de aquí porque el denominador pues, es el mismo para ambos. Aquí tenemos la mitad de la atmósfera de lo que tenemos acá. Y aquí tenemos el doble del volumen de lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, de entrada podríamos saber que deben de tener el mismo número de moles. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Acuérdense que teníamos entonces la reacción esta, que era 2NO más el O2 producen 2NO2. ¿Sí? Lo que encontramos entonces es que tenemos el mismo número de moles para cada gas. Entonces, ¿qué pasa una vez que abrimos la válvula? Se mezclan, reaccionan. ¿Qué es lo que va a quedar? Fíjense, de aquí de la reacción balanceada, este ya está balanceado. Por cada mol de oxígeno necesitamos 2 moles de óxido nítrico. ¿Sí? Entonces no se van a acabar los dos, ¿no? ¿Sí? Como tenemos acá el mismo número de moles, cuando vayamos a la mitad de este de oxígeno, ya vamos a tener el total del óxido nítrico consumido, porque este necesita doble. ¿Están de acuerdo? Entonces, únicamente de la reacción balanceada, pues podemos ver que el óxido nítrico pues, se consume completamente, ¿no? Del oxígeno, pues nos debe quedar la mitad. Porque aquí la relación entre estos dos es de 2:1. Dos de estos equivale a uno de estos, o uno de estos equivale a uno de estos. ¿Sí? Pues a final de cuentas otra relación estequiométrica, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la mitad de esto? Entonces, una vez que se completa la reacción, ya está todo en equilibrio otra vez. Tenemos los moles del óxido de nitrógeno, pues nos quedan 0, ¿no? Ese se consumió completamente. El número de moles del NO pues es 0, ¿no? ¿Sí? Este se consume por completo. Una vez que se consume, pues ya no queda más óxido de nitrógeno para que reaccione el oxígeno. Pues nos queda la mitad de lo que teníamos de este, ¿no? ¿Sí? El número de moles del oxígeno pues va a ser simplemente 0.082 entre 2, que eso nos da, ¿qué? 0.041, sí. 0.041 moles de oxígeno, ¿no? Y obviamente, pues vamos a tener el producto, dióxido de nitrógeno, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de este? Pues también utilizamos aquí la reacción balanceada. Este se consumió completamente, ¿no? Utilizamos el que se consume completamente. La relación entre este y este, pues también es de 1:1. Bueno, sería de 2:2, que al final de cuentas es 1, ¿no? La relación estequiométrica es que 2 moles de este
2 moles de este, pues producen 2 moles de este, ¿no? Entonces, sin hacer ningún cálculo, ¿cuántos moles del dióxido de nitrógeno vamos a tener? El NO2. ¿Cuántos creen que tengamos? Nada más de ver esto. No se les ocurre. Pues igual, ¿no? 0.082. Estos mismos, ¿no? ¿Sí? Porque como les digo aquí, la relación es de 1 a 1 también, ¿no? O sea, podemos poner 0.082 y luego la relación estequiométrica pues va a ser 2 de estos entre 2 de estos. O sea, el 0.082 multiplicado por 2 de estos entre 2 de estos, eso es 1. Pues nos queda este mismo, el 0.082 moles. ¿Sí? ¿Para qué? Del dióxido de nitrógeno. ¿Okay? ¿Se entiende esta parte? Bueno. Entonces la mezcla, pues ya nada más tenemos estos gases, ¿no? O sea, en principio podríamos tener de los 3 tipos de gases. Pero entonces al final, pues ya vimos, como teníamos inicialmente el mismo número de moles y la relación entre los reactivos es de 2 a 1, pues de este se consume todo, de este nos queda la mitad. Y como la relación entre el producto y este reactivo que se consumió todo también es de 1 a 1, pues nos queda el mismo número de moles que se consumía aquí, es el que se produce acá. Entonces tenemos una mezcla de estos 2 tipos de gases. ¿Sí? De oxígeno y dióxido de nitrógeno. Y ya tenemos el número de moles de cada uno. Y lo que queremos es que las presiones parciales, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo sacamos eso? Pues aquí podemos hacerle de 2 formas al menos. Podemos usar otra vez la ecuación de estado del gas ideal. Porque fíjense al final, esto es lo que queda ahí al final, ¿no? Entonces, pues tenemos el número de moles totales, que sería suma de estos. Bueno, lo podemos hacer por separado también. Tenemos el volumen, ¿no? El volumen final, una vez que se mezclan, entonces, pues ya están en un recipiente de 6 litros, ¿no? Son los 4 que estaban acá, más los 2 que teníamos acá. Pues tenemos el volumen, que son 6 litros. Tenemos la temperatura, que suponíamos constante. Podríamos sacar la presión parcial de cada uno, utilizando la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo así. A ver si lo puedo poner aquí mismo. Lo que necesitamos ahora es la presión del... La presión del oxígeno, pues va a ser el número de moles del oxígeno nada más, por... Voy a poner de una vez el número. No, mejor así. Por RT entre el volumen, ¿no? Que ya es el volumen final. ¿Sí? Se ve muy feo aquí. Déjenme ponerle una otra. Necesitamos...
La presión del oxígeno, pues es el número de moles del oxígeno. La temperatura es la misma. Y este volumen es ahora el volumen final de 6 litros, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuánto quedamos que era aquí? 0.041, ¿no? 0.41. Por la constante. Por la temperatura. Quedamos quedando 198.15. Entre el volumen ya final, una vez que están mezclados, que quedamos quedan 6 litros, ¿no? Eso nos da la presión parcial del oxígeno. Sí, Andrea, dime. Andrea, ¿qué pasó? ¿De qué o qué? Ah, es que dejé mi mano levantada, perdón. Sí, tenías la mano levantada. Y aparece aquí otra vez. Bueno, está bien. Y hacemos lo mismo para el otro, ¿no? Para el óxido, el dióxido de nitrógeno. Y la presión parcial para este, pues va a ser el número de moles que tenemos de este. RT va a ser el mismo y el volumen es el mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto quedó de este? Aquí. Al mismo quedamos, ¿verdad? 0.082. La constante y todo lo demás es lo mismo. Entre los 6 litros. Bueno, ya nada más. Chequen cuánto le saca el número de este, ¿no? Debe ser en atmósferas y en atmósferas. El primero, pues debe ser como 0.16. 0.16. Y el segundo da 0.33, profe. Ok. Y ya está, ¿no? Sí. Son las presiones parciales, ahora sí. Una vez que ya están mezclados, cada gas pues tiene esta presión parcial. Es una, bueno, esta es una forma de hacerlo. También lo podrían haber hecho, lo podemos haber hecho de otra forma. Por ejemplo, si tenemos aquí, como ya tenemos los números de moles, podríamos haber calculado el número total de moles. Digamos las fracciones molares. Necesitaríamos la presión total, que la calculamos otra vez con la ecuación del gas ideal, ¿no? O sea, aquí pondríamos el número de moles total y nos daría la presión total. Con esto sacamos las fracciones parciales multiplicados por la presión total, pues nos debe dar otra vez estos mismos valores de la presión parcial. ¿Sí? Son equivalentes estos dos. Yo creo que es más rápido así directo aquí de la ecuación del gas ideal. Ok. Entonces, pues ya acabamos con los problemas. Voy a quitar este.